Aquí hoy al alumbrado de este garaje vamos a añadirle dos luces LED y las vamos a alimentar del mismo circuito original de alumbrado del garaje donde está esta lámpara. Para ello hemos corrido un cable 14.2 desde esta luz original a esta caja que pusimos aquí, y de esta caja nueva otro cable 14.2 a otra caja nueva que pusimos al otro lado de la caja original. Y ya ahora al conectar este 14.2 aquí quedarán alimentadas las dos luces que hemos agregado en el mismo circuito que alimenta la luz original. Vamos a ver. Liberamos los cables del aislamiento exterior del Romex. Instalamos una tierra en la caja metálica original para poder instalar la tierra del Romex. Ya aquí podemos ver una de las luces instaladas y mi compañero preparando para montar la otra. Aquí tenemos una de las dos LED que estamos montando, miden 2 por 2 pies, traen estos tornillos para fijarla, pero vamos a usar otro sistema. Aquí está la base que se fija primero al techo debajo de la caja para después fijar la luz a esta base, y estos ganchos para sostenerla mientras se monta. No problemo, comprendo. Fijándola en los extremos con estos tornillos. La primera ya está montada, ahora vamos a montar esta otra. Pasamos los cables a través del hueco de la base para marcar donde la vamos a fijar. Instalamos en el drywall del techo unas piezas que se llaman CIPs, de la cual se va a sostener el tornillo que va a sujetar la base de la lámpara. En este otro extremo no ponemos CIPs porque cayó el hueco donde hay madera en la parte de atrás del drywall. Aflojamos un poquito estos tornillos para centrar la base y ahora sí ponemos los tornillos que cojan la madera abajo. Ahora continuamos instalando el circuito en la caja original. Instalamos la tierra del Romex con la tierra de la caja. Este es el cable retorno que viene de allá del interruptor que va a encender todas las luces. Este retorno que está aquí, por lo tanto este es el neutro. Entonces conectamos el blanco del Romex al neutro, este común para todas las luces. Volvemos a conectar el neutro de la luz original y hemos terminado con la instalación de los neutros. Este es el retorno del interruptor que viene a esta luz. Tomamos el cable negro del Romex que van a las dos luces que agregamos y lo conectamos a este retorno para que las nuevas luces enciendan juntas con esta. Vamos al interruptor, lo encendemos momentáneamente y vemos que las luces alumbran bien. Aquí podemos ver el cordón blanco que tiene el neutro y el vivo del retorno y el cable verde de tierra instalado en la caja. La ponemos y empujamos hacia un lado para que enganche. Regreso a la caja original, le ponemos un bombillo y vamos a encender el interruptor para probar de nuevo. Y observamos que funcionan las tres correctamente. Apagamos el interruptor nuevamente y regresamos a fijar la luz permanente de nuevo en el techo. Guardamos los cables dentro de la caja, la giramos una vez que entra en el orificio de los tornillos y apretamos con el destornillador. Ponemos el bombillo nuevamente. Estas luces traen un interruptor en la parte exterior que es para regular la intensidad de la luz a 5 niveles distintos. Entonces la vamos a poner en la intensidad máxima, que es 5000, y encendemos el interruptor de nuevo. Ahora vamos a cambiar el interruptor por uno que tiene sensor.
Desinstalamos el interruptor sencillo existente. Vemos si el cable negro es el vivo, entonces el amarillo es el retorno que va para las luces. Aquí tenemos el sensor. Como pueden ver, tiene 4 cables, los 2 negros, cualquiera de los dos, uno va al vivo y el otro va al retorno. Cuando no tenemos neutro en la caja, el verde completo va conectado a tierra y no se conecta el blanco con verde. Si hay neutro en la caja donde va el interruptor, entonces conectamos el blanco forrado con verde al cable neutro. Aquí tenemos el cable neutro que está pasando directo por esta caja. Tenemos que tratar de cortarlo para ponerle un pedacito y extenderlo hacia afuera. Después de cortarlo, lo emplazamos de nuevo, y si no tiene experiencia, lo recomendable es quitar la corriente del circuito y le ponemos un pedacito de cable blanco para poder instalar en el interruptor con sensor. Conectamos el cable blanco con verde del sensor al cable neutro que pusimos. Conectamos uno de los cables negros del sensor al retorno amarillo que va a encender las luces. Conectamos el otro cable negro del sensor al vivo del circuito, y el cable completamente verde del sensor no lo conectamos porque la caja no es metálica y no hay conductor tierra dentro de la caja. Como ven, conectamos este blanco con verde al neutro y este verde completo lo dejamos suelto. Fijamos el interruptor sensor a la caja eléctrica. Y le ponemos la cubierta decorativa que, como vemos, consta de 2 piezas. Una base que va acogida con tornillos al interruptor y otra que entra presión sobre esta base. Y ahora, cuando se abra la puerta del garaje, a través del sensor las luces encenderán.